Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te di, ya no me queda nada. 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 Yo te soy sincero, si es que mañana muero, no le tengo miedo, pues soy mujer y yo el dolor adentro, soy mujer de lluvia, de sangre en luna, de tierra, sal y luna, con amor, sin duda, si es que mañana muero, de aquí yo no me muevo.
camino la melo a fen Venga chino te casual venga chine wen tu la tani fiu que rume manin kulei Como si fuera un sol naciente que a poco volviendo a ser fuerte al origen volviendo voz de mis ancestras todos nuestros sueños viven al origen volviendo voz de mis ancestros todos nuestros sueños viven al origen volviendo voz de mis ancestras todos nuestros sueños viven al origen volviendo voz de mis ancestros todos nuestros sueños Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Amulfin eta mi película que sau Fic Walmapu meu. Enero que pale Chichipantu 2021 meu. Temuco Guaria meu. Piñil el fin meu.
Quintufiñe, www.fichualmapu.cl. Viernes clamariquiñe con chiantu, uliuquillen, fentupuay tamiamulal tamiquesau. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te di, ya no me queda nada. Nada. Yo te soy sincero, si es que mañana muero, no le tengo miedo, pues soy mujer y llevo el dolor adentro. Soy mujer de lluvia, de sangre y en luna, de tierra, sal y luna, con amor, sin duda. Si es que mañana muero, de aquí yo no me muevo, yo no le tengo miedo, no le tengo miedo, no. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que perseguía, no me queda nada. Del dolor que yo miré y todo lo que ya soñé, por todo lo que te esperé, ya no. También Mari, bueno, Kimeltu Zungufe, Figualmapu del Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas. Estado de salud, y ellos están exigiendo que constantemente es la ha ratificado
quiere decir que tiene que adecuar su legislación acorde a lo que establece este convenio. ¿Pero qué establece este convenio? Es un convenio que garantiza que el derecho de los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus culturas, sus formas de vida e instituciones propias, así como también tienen derecho a participar de manera efectiva de las decisiones que vayan a involucrarles en sus territorios. Evidentemente, esto no es un convenio que se esté cumpliendo hasta ahora, y eso es lo que están pidiendo legítimamente nuestros lamien. Para poder también entender un poco más sobre esto y sobre la demanda legítima del lamien machi, que establece que él quiere volver a su rehue, parte de este convenio tiene un artículo que es el 10.2, que establece que las personas que son pertenecientes a pueblos originarios deben cumplir las penas de cárcel en lugares distintos a las cárceles por tener un modo de vida distinto a las personas y a los presos comunes. Esto es algo que está exigiendo el Machi en el día 81 de su huelga y también los otros lamien, entre muchas otras peticiones. Para conversar sobre el estado de salud de estos lamien, y en especial del Machi, es que hoy día vamos a estar con dos grandes invitadas. Agradecemos profundamente su presencia. Ellas van a ser Giovanna Tafilo, que es una lamien lahuentuchefe, es decir, ella conoce de la medicina mediante la sanación de las plantas, y también es la vocera, es una de las voceras del lamien Machi, junto a Cristina Romo, que en esta ocasión no nos va a acompañar, pero que activamente han estado las dos movilizando y vehiculizando también el zungudo del lamien, el habla. También vamos a estar con Leonor Olate, que es la médica de confianza del lamien y también parte de la Cruz Negra de Temuco, quienes han hecho un tremendo trabajo en la defensa de todas las personas que hemos sido oprimidas en la protesta social. A continuación, y como una manera de graficar que las estrategias del Estado en Chile para amedrentar a nuestro pueblo mapuche son diversas, también vamos a exhibir un cortometraje que nos ha acompañado ya desde el 2018 nos ha acompañado este cortometraje que es sobre Macarena Valdés, Mataron a la Negra, sobre el asesinato de la lamien allá en Tranguil por defender el río Tranguil a manos del extractivismo y de las grandes empresas. Es un documental que fue dirigido por Cristóbal Saavedra en el año 2018 y que nos ha acompañado en diversos viajes, en distintos chagunes, y nos llama mucho la atención que aún exhibiendo este documental, ya ha pasado 1, 2, incluso 3 años de la muerte de la lamien, ahora estamos por cumplir 4, no se conoce el caso aún. Entonces sabemos en este contexto, esta sesión de hoy se llama Cine en Turruca contra todas las violencias. Sabemos que las violencias y las formas de amedrentar a nuestro pueblo son diversas y por eso es que es muy importante para nosotros seguir mostrando este material porque aún sigue siendo un caso impune. Así que con ustedes Mataron a la Negra y a continuación el chagún con la lamien Leonor y con la lamien Giovanna. Chaltumay. ¿Lo encontraste? Sí, me gusté Nah, comedita. Sí. ¿Cómo va a pedir? Con mucho cariño. Pani, ¿no? No, para tanto. No quiero nada. No quiero nada. No quiero. No. ¿Este es de él? Ahí por Lolo, mira. Esto. ¿Una pistola? No, un avión. ¿Cómo va a querer una pistola?
¿Yo en la pistola de rancho? No, ese es un avión, hombre. ¿Quién vino la pistola? Ya, tú, pero ¿qué es un avión? Una pistola. No, ¿cómo va a ser eso una pistola? Es que nosotros nos reencontramos con nuestras raíces. Para nosotros no fue un sueño, fue una realidad. Nosotros sentimos el deseo, sentimos la necesidad de venirnos y nos vinimos. Y vivimos acá y nos reencontramos con nuestra gente y nos reencontramos con nuestra espiritualidad y fuimos felices y tuvimos brotes acá, pues nuestro hijo nació acá. Entonces dejó de ser un sueño, fue una realidad que nosotros esperábamos que durara más. Nosotros esperábamos que durara mucho más tiempo. Y ese sueño, como dices tú, hoy día camina, tiene nombre. Se llama Antulengua Wentu, que es mi hijo menor. Se llama Kim, se llama Francisco, se llama Alexis, que son niños sanos. A pesar de todo el dolor que les ha tocado vivir, de toda esta tristeza de que les arrebaten a su madre, ellos siguen sonriendo. A pesar de todo, siguen fuertes y siguen fortaleciéndose y creciendo para ser hombres de bien. Que a la negra la asesinaron, a Macarena la mataron, a la negra la asesinaron por ser mujer, la asesinaron por ser mapuche, la asesinaron por atreverse a levantar la voz. Esta gente tiene que hacer su trabajo. ¡Les pagan! ¡Les pagan! ¡Trabajen! ¡Zánganos! ¡Tienen que trabajar! ¡Tienen que investigar! ¡No vamos a permitir más muerte! ¡No lo vamos a permitir! ¡Me aguante la inmón por ahí por la mano! ¡Ay, ay, ay, ay!
cuando uno tiene un hijo, lo que tiene que esperar es que esos hijos sean felices. Y ese era nuestro deseo. Que supieran que son mapuches, que se sintieran orgullosos de eso, que vieran toda esta naturaleza que nos rodea. Y en ese sentido, ese sueño va a seguir en pie, mientras nuestros hijos estén con vida. Y cuando nuestros hijos ya no estén, van a seguir nuestros nietos y sus nietos. Y en ellos vamos a seguir caminando. Así decía un toqui hace muchos años atrás, que los hijos de mis hijos algún día me levantaré. El 22 de agosto se cumplen 4 años desde que asesinaron a Macarena Valdés. La familia Collío Valdés inició ayer una campaña para visibilizar este caso, para visibilizar que las pruebas son contundentes, para visibilizar que las pericias que se han hecho con distintos peritos a nivel internacional, de gran calidad y renombre internacional, son válidas para todos, pero al parecer para la justicia chilena no lo son. Entonces, el llamado de la familia Collío Valdés, con quienes estuvimos en conversación hoy, y les mandamos un caluroso saludo, un abrazo y un agradecimiento por el tremendo Nehuen que siempre nos han demostrado tener, es a poder seguir las actividades de esta manera remota y virtual. El pueblo mapuche siempre se ha adaptado también a las condiciones muchas veces adversas y no será la última ocasión. Ellos están lanzando una campaña de visibilización desde ayer en la página de Facebook Justicia para Macarena Valdés, desde el cual el día 22 de agosto van a hacer un encuentro musical donde ya hay varios artistas confirmados, y van a hacer un tragún donde van a comentar sobre cómo ha sido todo este proceso durante los 4 años. Y además el 1 de agosto va a haber un conversatorio a las 7 de la tarde para poder conocer cuáles son las pericias en aspectos técnicos y qué es lo que realmente es irrefutable, todas las razones de que a la Maca la mataron, y la mataron por defender el Itrofil Muñén, por defender la vida toda, que es característica de nuestro pueblo, del pueblo mapuche. Así que esa es la invitación para las personas que quieran saber más sobre este caso. Vayan al Facebook de Justicia para Macarena Valdés y sigan estas actividades que van a estar muy interesantes, y es ahora cuando podemos también dar ese apoyo desde donde sea que estemos. A continuación vamos a exhibir otro cortito, que este cortito en particular lo hicimos como equipo FIC Mapu, en un registro que hicimos hace 2 años ya, afuera de la cárcel de Temuco, cuando el Machi Celestino estaba en otra huelga de hambre, porque para quienes no saben, esta es la 6ª huelga de hambre que tiene el Lamien ya en el cuerpo, pidiendo lo justo, pidiendo que se esclarezca la situación. Y este corto lo hicimos en el contexto de la huelga de hambre del 2018, cuando llevaba 83 días, y hubo un encuentro afuera de la cárcel, y lo que queremos es mostrarles para que también vean que hay continuidad, que hay Nehuen y que esto va a continuar. Con ustedes el video. Hoy nos encontramos con la penosa situación
de estar en contra del tiempo. Él lleva mucho tiempo reclamando, pidiéndole al Estado de Chile de que lo autorice ir por 48 horas a su regua, cosa que no ocurrió durante los 5 años que lo solicitó. Decir que si somos desalojados de este lugar, al otro día también vamos a estar, y así sucesivamente. Si estamos un día sacados, al otro día igual vamos a estar, y para eso necesitamos la gente, porque solos no se puede, y también necesitamos la gente mapuche, que se haga presente. Es la hora de la acción directa, liberar al que está tras las rejas. Vuelvo a ese pensamiento, ya son las 12 p.m, Rangi Antú, sol de mediodía, Antú descansa. Machi Celestino Córdoba, 83 días de huelga de hambre, León la tercera. Perdí la vocación de astronauta. El día que se termine y la tele haciendo trabajo sucio de expandir el terror a nivel mundial para tenernos a raya. Hip hop de población nunca destiñe, nunca falla. Se organiza y no lucra, va fecundando la semilla, la esencia callejera que nunca muera. Al Machi durante el proceso, esperemos que termine luego, que sean escuchadas sus demandas. También a apañar a los chiquillos que están aquí afuera en el campamento, resistiendo igual, apoyando. No hacemos parte del llamado del Lamien, no hacemos parte del llamado de sus hijos, no hacemos parte del llamado que hace su esposa. Estamos acá acompañando a nuestro Lamien, porque somos parte de un pueblo. Somos un pueblo mapuche que resiste, pero no dejemos a nuestro Lamien ahí resistiendo solo. Ahí maté el Lamien, pero callar. Y me gusta en la mañana que me pegue la brisa, que me pegue la brisa, que me pegue la brisa, que me pegue la brisa. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te di, ya no me queda nada. Nada. Muchas gracias por permanecer. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos de regreso. Comentarles que este video para nosotros no significa más que en realidad una prueba de las tantas que tenemos de que el Estado continúa y persiste en su negativa a escuchar las legítimas demandas de nuestro pueblo. Y muy por el contrario, lo que ha hecho durante las últimas décadas ha sido fortalecer la persecución política y la militarización en los territorios en contra de las familias mapuche. Para poder conversar sobre estos temas es que vamos a darle la bienvenida a la Lamien Giovanna Tafilo, la huentuchefe, médica mapuche, conocedora de hierbas, como ya les dijimos, y también paramédico. Y Leonor Olate, integrante de la Cruz Negra de Temuco y médica de confianza del Machi Celestino. Es decir, tenemos a dos poderosas mujeres de la medicina con amplias perspectivas y conocimientos, un gran kimun. Así que Mari Pulamien, Chaltumay, por aceptar la invitación. Mari Pulamien, Mari Compuché. Agradecida por la posibilidad de estar acá con ustedes y de estar con mucha gente que nos está viendo a través de la tecnología que me hizo transpirar.
Pero aquí estamos y estamos dispuestas a todo lo que venga y principalmente agradecer la posibilidad de poder dar a conocer esta tremenda lucha que están llevando hoy día los presos políticos mapuche, en total 27 en 3 penales del país y en el hospital también, en el hospital intercultural. Chaltumay Lamien. Feley Lamien, Chaltumay a usted. Mari Lamien Leonor, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, Mari, gracias por la invitación igual. Giovanna ya lo comentó todo. Muchas gracias. Lamien Leonor, nos gustaría saber que nos comente, estamos todos bien preocupados por el estado de salud del Machi y en estos momentos en particular en que él pasó por una huelga seca durante un día y ya lleva 81 días de huelga líquida. ¿Cómo es la salud del Machi y cómo ve usted qué podría suceder en los próximos días? Bueno, nosotras en conjunto con la vocería y otros colegas que lo han evaluado, digamos, venimos alertando hace varias semanas ya del estado súper delicado de salud del Machi, el estado de salud crítico en el que se encuentra actualmente, que se ha ido agudizando con el paso de los días. Yo conozco su estado de salud hace un par de meses, digamos, y lo encontré ya bastante delicado y desgastado de lo que significó las huelgas de hambre anteriores que él había sufrido, con afectaciones cardíacas, digamos, además sometido, claro, a una arritmia, que es una bradicardia, a una hipotensión permanente, lo que significa también que llegue menos sangre a sus riñones, a su hígado, a su medio interno, digamos, también en un desequilibrio permanente desde el punto de vista mío, digamos, como médica occidental. Además, hemos visto alteraciones en la movilidad, en la sensibilidad del Machi, hemorragias también internas que ha tenido el Machi Celestino. Por lo tanto, a medida que van pasando los días, posterior a lo que significó también el estado de huelga seca y lo que eso significa como estresor para un cuerpo que ya está debilitado, para nosotros su estado de salud es crítico. Y en el fondo ya con la cantidad de días de ayuno, digamos, consideramos que en el contexto de pandemia y de defensas bajas, de inmunosupresión, como lo hablamos nosotros, lo comentamos siempre, es un estado de salud, digamos, crítico y de riesgo vital permanente, digamos, a lo que significa hoy día someterse a una posible infección por COVID o por cualquier, digamos, agente infeccioso o cualquier estrés que pudiera sufrir el Machi, que pudiera transgredirlo a él como persona, como ser, pudiera significar un desenlace fatal, o sea, su muerte, digamos. Así que estamos muy preocupadas por eso y es lo que hemos estado transmitiendo en conjunto con otros colegas a través de los informes que se han estado realizando del estado de salud del Machi. Lamien, y sobre estas opiniones desde la medicina occidental es que también nos llamó profundamente la atención las declaraciones del director del Hospital Imperial donde actualmente está el Machi, quien decía que la situación del Machi era estable, que estaba debilitado espiritualmente, eso ya lo sabemos. ¿Y qué opina usted sobre estos dichos? ¿Cómo contrarresta esto también con la evidencia que tienen ustedes, con las revisiones que han hecho? Bueno, en ese caso la vocería, digamos, la Lamien Giovanna, la Lamien Cristina salieron a responder de manera bien enérgica lo que significa en el fondo hacer esas aseveraciones que desde mi punto de vista como médica son poco responsables en el sentido de que se hacen justamente cuando el Machi llega trasladado al Hospital de Imperial, si es que se solicita y se exige su traslado desde la cárcel al Hospital de Imperial, es también porque se reconoce que su estado de salud es crítico. Eso es como para partir, digamos, que no tiene lógica ni sentido común esas aseveraciones. Por otro lado, no tenemos acceso a exámenes, por ejemplo, ni los vamos a tener exámenes de sangre que nos puedan decir cómo está su medio interno, o sea, cómo está su función renal, la función de los riñones, digamos, su función hepática, cómo está su hígado.
tampoco tenemos acceso a poder hacerle una endoscopía teniendo él una hemorragia reciente. Entonces, así un sinfín de cosas en el fondo que nos hacen no poder aseverar ni respaldar los dichos del director del Hospital de Imperial con el colega que aparece. Finalmente, lo único que nosotros tenemos cuando evaluamos al Machi, que es totalmente evidente, digamos, es su deterioro clínico, que es lo que aparece al examen físico cuando uno examina a otra persona. Y eso está claramente alterado en el Machi hace semanas. Sus signos vitales están alterados, su examen físico está alterado, el Machi no puede caminar, el Machi tiene hemorragia, digamos. Entonces, es contundente, su examen físico está alterado, no hay sus signos vitales están alterados, no hay forma de poder decir que él está en buenas condiciones. Así que en el fondo nosotros y la vocería, digamos, salió de manera bien clara y contundente a poder, en el fondo, contrarrestar esos dichos que no tienen un respaldo para poder sostenerse por sí mismos. Feleilamien, Chaltumay. También sabemos que en el Hospital de Imperial hicieron una ceremonia y en este caso quisiera que la Lamien Giovanna nos pueda comentar qué se vivió en esta ceremonia donde ayer estuvieron dándole Nehuen a Lamien, donde también se tomaron importantes decisiones. Si podría comentarnos, Lamien Giovanna, cómo vieron, cómo sintieron el puyo del espíritu de Lamien en esta ceremonia. Bueno, como decía la Lamien Leonor, han sido días muy difíciles. Nosotros ayer en la mañana llegamos temprano al hospital porque se suponía iba a haber una ceremonia temprano con el Machi tratante, la cual no se pudo realizar porque el Machi Celestino estaba descompensado. Y ahí tuve la posibilidad de hablar con el director del hospital. Bueno, el director dijo que él había sido mandatado a hacer ese informe desde la Seremi de Salud. O sea, aquí vemos claramente que hay un tema que pasa porque el Estado de Chile le quiere bajar el perfil al nivel en el que hoy día están los lamienes, no solamente el Machi Celestino, sino que también los lamienes que están en Angol y también están cumpliendo 81 días. Entonces, aquí se ha aprovechado del quinto poder, que en este caso es la prensa, para tratar de bajar el perfil de la grave situación de salud que están viviendo hoy día. Entonces, el Machi tiene, como decía la Lamien Leonor, tiene graves secuelas que vienen de otra huelga de hambre bastante larga que duró 100 días y después duró 54 días, en donde estuvo 2 días en huelga de hambre seca. Y gracias a esa huelga de hambre seca, cuando no pudieron perfundirlo, cuando no le pudieron poner suero, ellos lo tuvieron que sacar de urgencia al Rehue porque o si no se les iba a morir. Y lo que significaba que se les muera una autoridad espiritual mapuche en esas condiciones era muy grave. Y cuando te hablo de la palabra perfundir, el otro día la escuché muchas veces de la boca del médico que habló. Perfundir significa que está con suero. Y el Machi nunca ha estado con suero. Entonces aquí también hubo mentira de por medio. O sea, trataron por todos los medios de decir, bueno, ya está en el hospital, lo estamos poniendo suero. Mentira, nunca ha tenido suero porque el Machi no se puede administrar el suero porque él genera una reacción alérgica. Y esa reacción alérgica le provoca un shock anafiláctico, significa que se les puede morir. Por lo tanto, imposible ponerle suero, aunque el juzgado, la Corte de Apelaciones haya dicho que era posible que se les alimentara a la fuerza. No lo pueden hacer, por lo menos, a lo mejor con otros presos en otros momentos lo han hecho, y lo han hecho en tiempos de democracia, entre comillas, en los tiempos de los años 98, 97, a los presos políticos que en esa época estaban haciendo una huelga de hambre, los amarraron a sus camas, los encadenaron y les pusieron suero a la fuerza. Así bajaron esa huelga de hambre en aquella vez. Hoy día no lo pueden hacer a lo mejor con los presos, con los otros presos políticos mapuche, pero con este caso con el Machi no, porque ya tienen la experiencia de lo que les va a suceder. Entonces ayer en la mañana el Machi estaba muy mal. El Machi tratante no pudo empezar la ceremonia temprano por el producto de lo mismo.
Aparte de eso, se estaba haciendo la marcha, que fue muy multitudinaria, fue muchos lamienes, muchas comunidades que llegaron a entregarle Nehuen y a fortalecerlo en esta huelga seca que había iniciado. Pudieron conversar con él, pudieron ingresar un lonco, un machi y un lamien huerquén, y solicitaron a nombre de las comunidades, a nombre de las autoridades espirituales mapuche, que él bajara la huelga de hambre seca, que lo necesitábamos vivo, que no queríamos más muertes, no queremos más mártires, no necesitamos más mártires, menos una autoridad espiritual que tiene un tremendo llamado y una tremenda misión que cumplir en este tiempo y en el territorio, y que ha hecho bastantes cosas. Entonces le dijeron que por favor bajara la huelga de hambre, y él, escuchando a nuestras autoridades ancestrales, tradicionales, machis, lonco, huerquén, él decidió bajar la huelga de hambre seca y continuar con la huelga de hambre líquida. Hoy día el machi está en huelga de hambre líquida. Por un lado eso, pero por otro lado, también hubo una conversación en la tarde, él ya había bajado la huelga de hambre seca, hubo una conversación en la tarde con el Estado, que se acercó a conversar vía Zoom el subsecretario de Justicia. Nunca habíamos logrado conversar así en privado, porque las únicas conversaciones que habíamos tenido habían sido a través del Congreso Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ahí habíamos conversado con la Raín y con el subsecretario de Justicia, pero no habíamos podido conversar tranquilos en una reunión. No había habido posibilidad. Ayer se dio esa posibilidad y ellos venían con cuestiones bien concretas para que el machi no asumiera una huelga de hambre seca. A eso venían ellos. Y vinieron con tan concreto como un documento en donde ellos se comprometían a hacer una circular para la aplicación de normas que no están sustentadas así concretamente dentro del reglamento intrapenitenciario. Entonces hoy día se hizo una circular que diga que cualquier preso que haya hecho huelga de hambre no va a ser sancionado como una sanción de máxima gravedad, porque cuando tú tienes ese tipo de sanción no puedes postular a los beneficios carcelarios, ya sea condicional, durante mucho tiempo, porque hiciste una huelga de hambre y eso está considerada como una falta muy grave. Hoy día quedó en que no va a ser una falta para todos los presos, no solamente para el machi. Wow. Y por otro lado, que también, o sea, el machi no podía postular a nada porque él, su conducta era mala, porque no tenía... Él no puede, a pesar de que es una persona que es muy educada, él no tiene octavo básico. Entonces, en la cárcel, si tú no tienes educación, tienes que ir a la escuela, es obligatorio ir a la escuela, o si no, es una falta. Y en este caso lo que se logró es que eso ya no sea más tomado en cuenta para ningún preso. También. O sea, ya no es solamente para el machi, porque el machi siempre dice, yo no peleo por mí, yo peleo por todos. Y en esto estoy arriesgando mi vida para que todos los presos políticos mapuches y no mapuches tengan la posibilidad de reencontrarse nuevamente con la Ñuquemapu, con la Madre Tierra, y que cumplan las misiones a las cuales fueron traídos a esta tierra. Porque un machi, como el machi Celestino Córdoba, él está haciendo hoy día, la huelga de hambre que él tiene es una huelga de hambre que viene desde el mundo espiritual. A él fue mandatado a hacer una huelga de hambre porque ya era hora de que saliera de la cárcel. Porque se vienen cosas muy concretas, muy terribles, desde el mundo espiritual, ya se lo dijeron. Por lo tanto, hay que preparar al pueblo para resistir cuando la naturaleza se transforme la leyenda en realidad de Caicay Bilú, Tren Bilú. A ese nivel. Por lo tanto, él necesita poner, de cierta forma, los machis son los que ponen el equilibrio en el territorio. Y cuando un machi no está en su territorio, ese territorio en desequilibrio, todos los ñen, todos los dueños de los lugares, de los trayencos, de las vertientes, de los huincul, de los cerros, están en desequilibrio. Y por lo tanto van a reaccionar, y si reaccionan, van a reaccionar muy mal, como el Rucapillán, como el Villarrica, como los distintos volcanes. Hoy día tenemos un cordón completo prendido, que no han dicho nada, que está todo calladito, pero
pregúntense cuántos volcanes hoy día están en alerta amarilla, alerta naranja, porque están dando señales de que en cualquier momento empiezan a explotar. Y eso requiere del equilibrio. Si no es porque sí que nosotros peleamos en contra de las hidroeléctricas, no es porque sí, porque imagínense una pura cosa, Pilmaiquén, el Ñenquintantue, en el río Pilmaiquén. El Ñenquintantue es el río, es el que controla al Cordón del Cauye. El Cordón del Cauye son 5 volcanes. Y el Ñenquintantue, esos ríos, esa confluencia de varios ríos, el Tragunco que hay ahí, genera la estabilidad a nivel de agua para que el volcán no explote. Y son 5. Instálenle una hidroeléctrica y ¿saben lo que va a pasar? Se va a activar el Cordón del Cauye. Y ahí no va a quedar nadie. Entonces, ese es el tema. Hoy día nosotros tenemos un llamado a cuidar la naturaleza. Si nosotros los mapuches fuimos traídos a este espacio territorial, por algo somos Mapu, tierra, gente, somos gente de la tierra. Y el mandato de nosotros es respetar por sobre todas las cosas a nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, y defenderla. Y eso es lo que hace que hoy día nuestra gente esté presa. La defensa de la tierra, porque tenemos que defenderla, porque el día de mañana no solamente somos nosotros los que vamos a salir perjudicados, va a salir todo el mundo perjudicado. Y en esa guerra, en esa batalla, el Machi cae preso. ¿Por qué? Por ser alguien destacado, reconocido, defensor de la Ñuque Mapu y de la madre tierra. Eso, por eso el Machi está preso. Entonces hoy día, que él esté en la condición de salud en la que está, producto de que es la única arma que tiene su cuerpo para poder defender a la Ñuque Mapu, y se lo mandata los Pulón con los espíritus ancestrales, él obviamente que lo va a hacer, porque ya transgredió una vez y cayó, y está preso por no querer ser máximo, por querer ser profesor. Por eso que está preso, por eso lo castigaron de arriba. O sea, le dijeron que transgredió, usted tiene que hoy día pagar. Pero desde el mundo espiritual ya le dijeron que él ya había pagado su transgresión y que hoy día tenía que volver a su rehue. Esto es bien importante lo que usted dice, como todo lo que señala Lamien, porque mucho se escucha de que Lamien tiene que volver al rehue. Muchas personas, sobre todo quienes habitamos en Gualmapu, quienes tenemos acceso a cierto conocimiento del Kimun, entendemos qué significa esto, pero la verdad es que la mayor parte del país no tiene idea qué es un rehue, dado el sistema colonial en el que nos han educado y la colonización persistente en la que seguimos viviendo. Me gustaría que pueda socializar en este momento cuáles son los petitorios principales del Machi y luego también por qué es importante para un Machi que esté al lado de su rehue, de su espacio ceremonial. Bueno, el petitorio principal del Machi son 3 puntos específicos. El primer punto es volver al rehue, fundamentado en el artículo 10.2, que dice que deberá darse la preferencia a todo tipo de sanción distinta al encarcelamiento de las personas, miembros de pueblos originarios, desde el convenio 169 de la OIT. El segundo es que deberían estar cumpliendo sus condenas, o sea, más que condena, la imputación, porque los presos que están imputados y condenados deberían estar en sus casas, en sus territorios, porque como les decía yo, Mapu es tierra, gente, entonces la gente necesita estar en su tierra, en sus comunidades, con su gente, con su familia. Y en tercero, él dice libertad a todos los presos políticos del estallido social y los presos políticos también anteriores al estallido social, porque hay presos políticos anteriores al estallido social, están en la cárcel de alta seguridad en Santiago, eso no se puede negar. Entonces hay varios lamienes, porque nosotros en esta lucha, en esta pelea, en estos años, más de 7 años, hemos establecido relaciones con distinta gente, con los presos políticos previos al estallido social, Mauricio Hernández Norambuena, Marcelo Villarroel, Juan Ariste, que llevan muchos años ahí metidos en esa cárcel que es bastante infernal.
y porque además están muy aislados, casi no ven gente. Tenemos contacto con los presos, las familiares, organizaciones de presos políticos, las 81 razones. No sé si ustedes se acuerdan cuando murieron los presos comunes allá en San Miguel, en la cárcel de San Miguel en Santiago, murieron quemados, porque Gendarmería no abrió la puerta. O sea, imagínense que llegue a pasar ese tipo de cosas. Los familiares de ellos también están organizados. Entonces hemos estado en contacto con las organizaciones de derechos humanos. Entonces sabemos de qué está pasando hoy día con los presos. Sabemos de COVID-19 y presos trasladados sin exámenes a otras cárceles en donde han llegado contaminados y han contaminado al resto de los presos, en Rancagua, en Valdivia. Entonces todas esas cosas las hemos ido socializando con el resto de los lamienes y hemos ido conversando y hemos ido armando la red de apoyo entre todos nosotros y ir contando todo esto que está pasando con los presos del, no sé, pues. Entonces, cuando nosotros en este gran tiempo hemos logrado conocer tanta gente y saber de otros presos y las condiciones en las que están, el Machi dice, o sea, que no es posible que sea tan aberrante la justicia, tan mala, porque los presos hoy día, no solamente los presos políticos, sino que los presos en general, presos sociales, dice él, también son de origen político, porque son parte de una política de Estado que ha sido de empobrecimiento, no solamente al pueblo mapuche, sino que a todos. Entonces él tiene una mirada bastante más grande, más general que el común de la gente. Debe ser porque es más chico. Yo creo que es por más chico. De hecho, llama mucho la atención que esté también integrado los presos de la revuelta en este petitorio. Es un petitorio bastante solidario y amplio en ese sentido, porque se entiende también que son persecuciones políticas contra quienes estamos luchando en contra del capital, el neoliberalismo en definitiva también. Y en esta relación con Gendarmería, me acuerdo haberles escuchado a ustedes la vocería haber señalado que en algún momento se tenían indicaciones para alimentar al Machi en contra de su voluntad en caso de que fuese necesario, allá los criterios de lo que fuese necesario. Y quisiera en este caso también antes preguntarle a la Lamien Leo que hay una declaración la declaración de Malta, que es la Asociación Médica Mundial, que establece que las huelgas de hambre son un instrumento válido, legítimo, que hay que respetar en tanto voluntad de las personas. Nos gustaría, Leo, que nos puedas comentar sobre esta declaración y cómo también viene a respaldar el ejercicio y la protesta de los Lamien. Bueno, la declaración de Malta, que fue ratificada por última vez en Sudáfrica el año 2006, en el fondo viene a referirse a un dilema ético o bioético, como decimos nosotros en el ámbito de la salud, digamos, que se produce cuando hay una huelga de hambre, digamos. Reconoce en el fondo la huelga de hambre como un mecanismo válido en el caso, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad para realizar como un mecanismo de protesta, digamos. Porque en el fondo el único instrumento, como bien decía la Lamien Giovanna, es su cuerpo en este caso y el cese de la alimentación, el ayuno. El tema es que la Declaración de Malta viene a plantear en el fondo el dilema bioético entre algunos principios de la medicina, de la salud, de la bioética, que tiene que ver con la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía del paciente. Finalmente, lo que concluye esta declaración, que es totalmente, digamos, que respalda en el fondo la autonomía del paciente, es que la alimentación forzosa nunca es éticamente aceptable, incluso aunque sea con la intención de beneficiar. Porque en el fondo nosotros como médicos y médicas siempre queremos en el fondo el bienestar de las personas que nosotros estamos evaluando. Nunca vamos a querer que las personas se estén dañando a sí mismas. Ellas mismas tampoco quieren hacerlo.
y en el caso del machi, obviamente que no quiere él dañarse a sí mismo, pero es su herramienta, digamos, su cuerpo para plantear sus exigencias, digamos, que no son solo por él, sino que, como bien planteaba la Lamin Johanna, son por muchos otros presos y presas, es por la tierra, por un montón de cosas. Entonces, finalmente plantea que la alimentación forzada no es éticamente aceptable. En el caso del machi, él ha manifestado desde el inicio, digamos, y en reiteradas ocasiones su intención de no ser realimentado en ningún caso, digamos. Entonces, y la alimentación forzosa es una forma considerada por esta Declaración de Malta como una forma de trato inhumano y degradante, o sea, como una forma de tortura, pudiera significar lo que pudiera llegar a ser la alimentación forzada. Entonces, es inaceptable en todos los casos llegar a realimentar a una persona en huelga de hambre. Es totalmente rechazable bajo la Declaración de Malta, bajo la mirada de los derechos humanos, cuando la persona ha manifestado expresamente que no desea ser realimentada. Y yo creo que igual hay otras cosas mucho más específicas que la Declaración de Malta, que en el fondo es válida para todos los pueblos del mundo, que es en el caso particular del machi por ser machi, digamos. Y ahí la Lamien en el fondo me puede complementar lo que puede significar para él y lo que significa para él ser realimentado. O sea, rechaza de todas formas esta declaración, la realimentación forzosa de las personas que están en huelga de hambre. Y Lamin Giovanna, tomando la inquietud de Lamin Leo, ¿cómo podría ser también esta afectación en el caso del machi, que además ya nos mencionó cuando él le administran suero, también él tiene una reacción alérgica y además ir en contra de su voluntad? ¿Cómo puede afectar esto en su cuerpo, en su ser, en su puyu de machi? O sea, definitivamente sería muy terrible que trataran de alimentarlo, porque su cuerpo va a reaccionar en contra, no va a permitir, ni siquiera estando inconsciente, va a permitir que lo puedan realimentar o que le pongan suero o cualquier otra cosa. El machi ni siquiera se puede sacar sangre, y por eso no se ha podido ver cómo están funcionando sus riñones, porque no se puede sacar sangre. Tuvo un problema gástrico grave, que incluso hoy día el mismo machi tratante dice que tiene una úlcera bastante grande, pero él no se puede hacer un examen de endoscopía, por ejemplo, porque va contra lo que él es, que es un machi. No puede usar la medicina Winca. La usó solo un día, cuando recién llegó al hospital de Imperial, porque los dolores que llevaba eran tremendos, iba retorcido en la ambulancia por los dolores de estómago y esa tremenda úlcera, estaba con una hemorragia digestiva, y eso significaba que estaba pasando a mayores el tema, y la única forma de permitir que su corazón no siguiera estando en subida y bajada constantemente los latidos cardíacos fue que él accediera a ponerse un Viadil a la vena, para poder bajar y para poder estabilizarlo, porque no había forma de estabilizarlo. Entonces, eso yo creo que todavía no tiene claro, bueno, la justicia, que no es justicia en este país, no lo tiene claro. Gendarmería todavía no tiene claro que eso no lo puede hacer. Yo creo que recién hoy día están tomándole el peso de lo que significa un machi, cuando ayer, después de que empieza la ceremonia, el machi entra en cuimi, entra en trance, y alguien que estaba casi muriéndose comienza a saltar y a danzar. Quedaron locos, perdón la expresión, de verdad que quedaron absolutamente sorprendidos, no se imaginaban el nivel de lo que significaba esa ceremonia, que contó con un mínimo de personas, que éramos 14, súper mínimo comparado con lo que de verdad. Pero además el tener la fuerza espiritual de los lamienes que estaban afuera tocando instrumentos y haciendo fafán, fue la fuerza que a él lo tiró para arriba de nuevo, porque de verdad
nosotros no cabe duda para nosotros que nuestros ancestros, nuestros Cuifique Chayén, están haciendo todo perfecto, nos están poniendo en el camino y de la mano con quienes tenemos que caminar hoy día. O sea, con la Leo, que a pesar de todo lo que está pasando hoy día con su vida, con este ataque que tuvo ella como doctora cercana al mundo mapuche, eso fue muy fuerte, fue fuerte también para nosotros, pero también le estamos diciendo ahora a Leo, puta, Leo, perdón la expresión, Nehuentu la isla miel, estamos aquí, parémonos juntas, la fuerza es mía con tu fuerza, juntas hacemos uno solo y nos levantamos, porque aquí usted no está sola, aquí estamos nosotros también, y cuente con eso todo el rato, está ahí en mis oraciones todo el rato, entonces eso también hace que de una u otra forma, sabemos que nuestros Cuifique Chayén nos pusieron con la gente concreta, perfecta para este tiempo y para este momento. Sabíamos que la guerra iba a ser dura porque la guerra espiritual es dura, porque esta es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual cuando llega el colonizador y nos pone la pata encima y nos trae la Biblia y nos quita la tierra. Es una guerra espiritual, que el común de la gente no lo entiende así, pero es así. Y en esta guerra espiritual tratan de botarnos en donde más nos duela. Tratan de que nosotros no avancemos, que no nos mostremos, que no salgamos. Hoy día esto mismo que pasó con la tecnología, ¿qué energía estaba tratando de que yo no saliera en este tiempo? ¿Cachai? Porque de verdad fue impresionante. Sí. Entonces, ellos dijeron, y lo dijeron los puloncos, sigamos sosteniendo nuestro machi, sigamos con nuestras rogativas, sigamos sosteniéndonos entre nosotros, sigamos presionando al mundo terrenal, porque este mundo terrenal va a ver, está viendo hoy día con acciones concretas que la huelga de hambre del Machi Celestino está en curso y se va a cumplir con las demandas que él ha levantado. Porque en este Huaychán estamos todos unidos, este pueblo está unido, este pueblo se está levantando. Y no solamente son los presos, sino que son las comunidades en resistencia, son las comunidades que no están en resistencia las que aparecieron ayer también. Y eso fue maravilloso ver 12 machis marchando adelante porque a nosotros nos dijeron, van a llegar 12 machis, 12 loncos y se van a parar adelante y van a encabezar esto. Y así fue, porque los loncos nos han ido dando mensajes a través de los peumos, a través de los sueños. Y de verdad, yo creo, a pesar de que de repente se vea todo cerrado, todas las puertas, todo oscuro, siempre hay una luz y siempre vaya a tener por dónde mirar. Siempre está la puerta de atrás. A lo mejor miráis para adelante, no veis nada, pero miráis para atrás, está la puerta. Podéis salir por atrás. Entonces, o una pequeña lucecita, porque queramos o no queramos, la luz siempre le gana a la oscuridad. Y en ese proceso estamos hoy día nosotros. Estamos en una guerra espiritual y la vamos a ganar. Definitivamente. Feley sabe claramente, estuviéramos todos juntos, estaríamos afafanando, así que en sus casitas vamos a decir ya. También, sí, de todas maneras, esta lucha también está acompañada no solo de 27 presos políticos que en estos casos, en este momento, están en huelga de hambre, de un total de 40, si me corrige bien, o sea, más de la mitad de los presos políticos mapuche aproximadamente están en estos momentos en huelga de hambre, y también de ellos 19 son imputados. Wow, imagínese. Y ¿qué quiere decir que ellos estén imputados en estos momentos para...? ¿Qué significa que están imputados? Que ellos están, como los presos de la revuelta, pues no tienen ningún juicio y están ahí, los tienen ahí como preventiva, una medida de amedrentarlos para que ellos después no se metan nunca más en nada. Y lo están acusando de cosas que todavía no existen las pruebas suficientes como para condenarlo. O están preparando el montaje, porque al final también tiene que ver con eso. Y no se han iniciado los juicios producto de que para iniciar un juicio en contra de alguien tienen que estar en forma presencial. Pero entonces no los quieren dejar ni en su casa, ni hacer el inicio de juicio. Y ese es un tema, porque la gente puede pasar varios meses más presa y después resulta que no era y que le vaya bien. Y como ha pasado en muchos casos con respecto a los presos políticos mapuches. Así es. Y que finalmente no tienen ninguna prueba y se les deja en libertad sin ningún tipo de reparación, que en este caso no imaginamos cuál puede ser, pero ni siquiera
se esmeran en poder darla. La Miene, hablando también de los mensajes, aquí hay un montón de mensajes de mucho cariño de la gente. Millaray Curilem, que dice Nehuen para nuestro pueblo y para nuestra ñuque Mapu. Cecilia Los Ríos dice mucho Nehuen al Machi Celestino y Nehuen también al Lamen Giovanna. Paula Judith Toledo Cárdenas, que se dé cumplimiento al convenio 169 ahora. El Estado es un opresor y ya basta. Pasiflora dice Nehuen Tulei Milamien. Pablo González Rivas, Nehuen mi Pulamien. David Ulu dice como Guayú, mire un lamien del pueblo Guayú. Dice comparto el sentimiento y el significado que tiene este actuar y esta situación en la que está el Machi. Mucha fuerza, mucho Nehuen y Mari Chihueu. Y ahí así de todas maneras mucha gente está conectado también y reforzándose en esta lucha. Quisiéramos saber también cuál es el estado, si usted nos puede contar de los de los presos políticos mapuche. Además del Machi sabemos hay otros 26 presos. ¿Están en comunicación? ¿Ustedes saben cómo están en su estado de salud, en su estado espiritual también? Mira, lo que nosotros sabemos, porque ellos tienen su propio vocero. Aquí todos funcionamos como en distintos, pero igual tenemos informaciones de lo que está pasando con cada uno de nosotros. Los lamienes en Angol llevan 81 días en huelga, están bastante complejos su tema, han bajado entre 23 y 25 kilos de peso. Eso es de verdad que es un problema cuando empezaron la huelga muy flacos, son muchos kilos. Y se estaba haciendo una evaluación, en la tarde me contaron que estaban pensando en llevarlos al hospital de Angol, porque de verdad hay una preocupación respecto a su estado de salud. Entonces, aquí hay algo grave, o sea, imagínate, se llevan a los 8 a Angol, es porque algo está pasando. Y si están pensando en hacerlo, es porque de verdad esta situación está más grave de lo que quieren hacernos creer. Los presos de Lebu ahí también están resistiendo y los presos de Temuco también llevan 8 días recién, entonces también, pero igual Facundo lleva varias huelgas en el cuerpo, entonces Cáceres tiene una enfermedad que es bastante invalidante, él sufre de epilepsia y cada cierto rato le vienen los ataques, pero igual se metió en la huelga de hambre, porque dice que aquí hay que pelear y si vamos a pelear, peleamos con todo. Con el Nehuen de los Cuifí, ahí lo logran, si no, no. Lamien, también, bueno, preguntarle cómo podemos ayudar. Hay mucha gente también que se siente motivada con todo el Nehuen, con este Nehuen que nos trae también este encierro, en este encarcelamiento que nos tienen en nuestras casas, con esta distancia social que le han llamado, pero que en el fondo sabemos también cómo se ha utilizado. Sin desatender las medidas sanitarias que necesitamos tener. Sabemos que hay un bloqueo comunicacional con todo el tema de la pandemia, sabemos que también hay un bloqueo comunicacional con el tema de la AFP, que si bien es importante, se utiliza también para tapar otros temas que son respecto al pueblo mapuche. Hoy, sin ir más lejos, a la lamien Fabiola Antiqueo, que es una lamien estudiante de artes visuales mapuche. La lamien hace ya 3 años fue percutada en su ojo con una lacrimógena, perdió el ojo, o sea, 3 años antes de que supiéramos de este masivo ataque que más de cientos y cientos de personas lo han tenido luego del estallido social. Y hoy día iban a tener una audiencia y el carabinero que es el responsable, que es Rafael Leal, después de 3 años de aplazar, siguió aplazando esta audiencia y no se presentó hoy día, o sea que le dieron una nueva fecha, el 12 de noviembre del 2020, va a tener ahora otra sesión. Y es muy importante, así como lo que ustedes señalan desde las vocerías, poder informarnos y poder informarnos desde los medios independientes, desde los medios comunitarios. Sin ir más lejos, esta noticia salió en la radio Curruf, un medio web, una radio que ha estado dando el aguante con las causas mapuche desde hace muchos años ya. Y queremos compartir también un video porque es solidaria la lucha desde todos los lugares, el amedrentamiento es de distintas maneras, así que queremos compartir este video que subió la radio Curruf hoy día a sus redes sociales para que podamos enterarnos también de este caso. ¿No pudieras relatar la situación de hoy día, Fabiola? Bien, hoy día correspondía a la preparación de juicio oral respecto de mi caso.
Bueno, en resumen, el carabinero Rafael Leal presentó una nueva defensa, por lo cual tiene derecho a pedir nueva fecha para esta preparación de juicio. ¿Cuál es la fecha? Bueno, la nueva fecha es ahora el 12 de noviembre del presente año. ¿Cuál es tu sensación sabiendo que esto fue antes de lo que se le ha denominado estallido social y hay muchas mutilaciones de ojos, de personas que quedaron ciegas? No obstante, esto fue antes. ¿Cuál es tu impresión, tu sensación de este momento? Bueno, la sensación que me queda es que esto no es casual, mi situación no es casual, la situación que viene ocurriendo desde el estallido social tampoco es casual. Yo soy un antecedente más de que se vienen mutilando ojos y matando a personas mucho antes, desde que estallara todo el conflicto social, me refiero. Y me da rabia, impotencia ver cómo siguen postergando ya mi audiencia. O sea, han pasado 3 años y todavía no he conseguido una respuesta de la justicia chilena. Y me queda un sabor amargo, la verdad, porque sé que ahora las personas que están mutiladas de sus ojos tras el estallido social quizás tampoco la tengan. Eso, tengo rabia por ¿cómo decirlo?, la nula respuesta del Estado de Chile. Eso. ¿Algún mensaje para los jóvenes, para la situación quizás de hoy día de los huelguistas mapuche? Bueno, también el mensaje que queda es seguir apoyándonos, seguir estando en la lucha, seguir, bueno, ahora que no se puede estar presencialmente, apoyando, viralizando estas noticias y que no quede en nada. Ese es mi llamado, a seguir en la lucha. Feliz. Bueno, con este valiente testimonio de la Lamien Fabiola Antiqueo, le mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza del equipo del FIC-UEL-MAPU, de esta tremenda Lamien también que están aquí con nosotras. Este es un ejemplo más y sumamos incontables los ejemplos de los ataques de esta estructura colonial en la que está el pueblo mapuche, que está instalada el Gualmapu, pero más poderoso como hemos visto también en el tremendo Zungú de la Lamien Giovanna, en el trabajo hermoso que hace la Lamien Leo, es el poderoso Nehuen de nuestra gente. Sin ir más lejos, los 27 presos políticos que están en huelga y así muchas otras formas de lucha. Así que el llamado es a informarse por estos medios independientes. Hay un montón de bellísimo trabajo que están y estamos haciendo en la resistencia también desde la comunicación para poder fortalecernos y restablecernos también como el pueblo y con el Kimun y el saber de nuestros cuifí, de nuestros antiguos. Así que Lamien Giovanna, Lamien Leo, quisiera darles las palabras a ver si quieren agregar algo más. Muy agradecidas de parte del equipo estamos por todo el tremendo trabajo que han hecho y por estar aquí después de estos días tan duros también. ¿Me escuchan? ¿Quieren agregar algo, Lamienes? ¿Pulamien? Bueno, yo agregar una sola cosa ahí, porque igual estoy mirando por Facebook. Había una pregunta, decían que cómo podían ayudarnos. Yo creo, los que no somos mapuche, decía. Yo creo que tanto mapuche como no mapuche hoy día tienen que poner en su rogativa, en su oración, en su siripún, no importa lo que crea, da lo mismo. En el amor universal han habido, así como han habido muestras desde los cristas, desde los rastas, desde los distintos credos, en esto de poner al machi en todas sus rogativas, en todas sus oraciones. Es lo mismo que pido yo hoy día, que la gente mande harta luz, porque es lo que necesitamos, mucho amor, porque el amor, nada más fuerte y poderoso que el amor. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día necesitamos, cubrirnos en amor y también mandarle amor a este enemigo tan poderoso que necesita amor, porque de verdad está muy jodido porque no tiene amor.
Entonces, en ese contexto, la rogativa en la mañana, antes que se vaya la Wangelén, antes que se vaya nuestro último lucero de la mañana, despedirlo y hacerle una buena rogativa. Nosotros hoy día estamos usando cosas bien concretas que nos pidieron desde el Huenumapu que usáramos. Magunco contra Yenco, agua de lluvia junto con agua de vertiente, mudai, un metagüito con mudai, un plato con harina cruda y un plato con harina tostada. 4 ofrendas, 4 rogativas, 4 oraciones, 4 ofrendas. En la mañana muy temprano antes de que amanezca y en la tarde antes de que oscurezca. O sea, en la mañana nos despedimos a Wangelén y en la tarde recibimos al Yepun, al primer lucero de la noche. Creo que las rogativas, las oraciones funcionan bastante bien. Y lo otro, que nosotros estamos en una campaña de Lucatón, en la cuenta Ruth de la Lamien Luisa, la señora del Machi, porque lamentablemente esto se lleva plata. Y cuando el Machi salga a su rehue, no es que él vaya a su rehue y se quede ahí sentado. Ayer, dentro de la ceremonia, cuando habló los Puifiquecheñen, cuando hablaron los Puloncos, nos dijeron, necesitan esto, nos dieron una lista gigante de las huenes, de árboles que necesitamos, que hay que salir a buscar, de las aguas que se necesitan para ese día, del animal que se necesita. Entonces significa que necesitamos juntar y generar las platas para poder comprar un puro novillo vale 500 lucas. De verdad que hago así como sí, pero pues. Dijimos también, ellos nos van a poner a la gente precisa en el momento preciso. Sabemos que la situación económica está muy mala, lo tenemos súper claro, sabemos que hay mucha gente que querrá ayudar, pero que no puede porque hoy día por algo están todas las ollas comunes haciendo muchas ollas comunes en distintas partes del territorio, tanto territorio ancestral como para Santiago, para el norte. Entonces, pero por eso decimos, bueno, hagamos una Lucatón para ver si logramos generar la plata que necesitamos para poder comprar este bendito animal. No sé si te puedo dar la cuenta Ruth, claro, o después, que sí. o que si después la dice ahora y también la vamos a publicar ahí en nuestras redes sociales. La vamos a dejar mejor ahí publicada para agilizarlo y que las personas puedan hacer ahí el depósito, porque ahora se les puede ir un poco, si quiero lo describe ahí mismo, pero para que no se nos vaya tanto el zongú. Pero eso en general tiene que ver con eso, con que nosotros agradecer la oportunidad de poder conversar con ustedes y dar a conocer de cierta forma lo que está pasando con nuestro pueblo mapuche. No olvidarse que el Machi Celestino es un Machi, es una autoridad ancestral espiritual del pueblo mapuche. Por lo tanto, por eso cuando nosotros hablamos del Machi Celestino y el resto de los presos políticos en huelga de hambre, no es que estemos haciendo una discriminación, pero lamentablemente el Machi es una autoridad espiritual que tenemos que decir y mostrarla como lo que es. Así que agradecer absolutamente y pues ya nos estaremos volviendo a ver y nos juntaremos y esto será en vivo. Pelé, la mía, y correrá el mate ahí. Rubén Mañón, la mía, Chaltumay. Y Chaltumay también, Leo, por el tremendo trabajo. Ahí vamos a estar bien ojo, porque sabemos que el amedrentamiento también es a la gente que está apoyando las causas y ha sido también el caso de la Leo. Así que todo el Nehuen, la mía, Leo, ¿quiere agregar algo en la despedida? Gracias por el espacio. Yo creo que el llamado a los que somos mestizos, chilenos, conscientes igual es a estar atentos, a apoyar, a difundir eso. La Giovanna ya lo comentó todo bien, así que muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias. Chaltumay, la mía. A mí se me olvidó decir algo. Dígalo nomás, la mía. Agradecer a la Leo, porque de verdad yo me saco sombrero con ella. Y bueno, el sombrero porque si no el resto hace mucho frío. Pero de verdad agradecerle a ella toda la ayuda, todo lo que ha corrido, cuando el Machi se cayó, cuando entró
cuando lo entró a la cárcel, logró hacer que lo llevaran al hospital, a que lo atendieran de verdad. Si no hubiese sido por ella, la historia hubiese sido otra. Entonces, eso para nosotros ha sido súper importante y valorable, el Nehuen y la pasión que le pone a lo que ella hace, porque ella es de pasión, así de que esto hay que hacerlo y vamos y démosle. Entonces, agradecerle especialmente su Nehuen, y aquí estamos, pues, para abrazarnos cuando nos veamos, a pesar de la pandemia. Eso, desobediencia. Eso, baila bien. Y a cuidarse igual. Ya la mien Chaltumay, Rome Mañum también, Compulamien, Compuenui, a los hermanos, a los amigos, a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Para quienes quieran recomendarlo, contarle que esto queda grabado, poder difundirlo en todos los medios, es una información valiosísima que sabemos no está en los medios, pero como bien decía la Lamien Giovanna, estamos rompiendo el cerco comunicativo también, lo dijo por ahí detrás de cámara. También agradecer a la Radio Coruf que nos proporcionó este material, y mandarle buena a todos los Lamien que están dando el aguante. Así que muchísimas gracias, Pulamien, y Punmay, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que